Venimos con una cortina acorde con el libro del que vamos a hablar, que se llama Manga Anime, la saga argentina. Está con nosotros su autor, Diego Labra, que es doctor en Ciencias Sociales y profesor de Historia de la Universidad Nacional de La Plata. Estudió también en la Universidad de Rostock en Alemania, es becario postdoctoral de la Fundación Alexander von Humboldt. Y es el autor de este libro, donde desentraña cómo llegó el anime y el manga a la Argentina, de qué manera llegó a nuestras vidas, a nuestras infancias, a nuestras adolescencias, y cómo se construyó un imaginario en torno a estas ficciones japonesas, y también qué consecuencias tuvo esto en la historieta argentina. Todo esto trata este libro, que es súper completo, súper interesante. Bienvenido a Cosa Ñoña, Diego, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Y está con nosotros Rocío Méndez, porque si hay manga y anime, va a estar Rocío. Así, Yo quiero estar. Así se materializó, así como abajo del Enterprise. Para ella, no. Gracias. Ella propuso el libro, sí. Porque de la nada claro, sí, no fue que Werner iba así y dijo, No. este libro lo agarró. No, Rocío dijo, Hay que Werner, hacerle una entrevista a Diego. vos que lees tantas cosas, leete este que está bueno en serio. Claro, y le entrevistemos al autor. Esto me lo propuso Rocío, y yo me puse a mirar el libro y dije, pero esto tiene vuelo académico también. Pero esto tiene. Pero mira esta historia, yo me la acuerdo. Y esto mirá cómo explotaron mi infancia de esta manera. Es como. Y se lo leyó entero, no la clásica Total, que dijo, sí, ojea sí. un poquito y lo terminó leyendo entero. Bueno, para nuestra audiencia que no está empapada Sí. en el libro, Diego, contanos, ¿cómo te metés en este proyecto? Y después, si querés, contanos un poco cómo comenzaron a llegar los animes y los mangas a Argentina, que es un poco lo primero que trabajás en el libro, ¿no? Dale. Que es la primera pregunta que te hiciste, me imagino. Sí, bueno, de alguna manera cuando uno investiga algo, como decías vos, tiene vuelo académico porque es un proyecto académico originalmente, y cuando uno investiga este tipo de cosas, yo siempre recomiendo cuando doy clase a alumnos que lo mejor es que elijan un tema que de alguna manera los apele también personalmente, porque, bueno, como decís vos, es un proyecto grande que lleva mucho tiempo, entonces está bueno que te genere como algo que te mueva, porque si no, como que te vas quedando sin energía en la investigación que lleva varios años. Y en ese sentido, yo soy como también objeto de la investigación. Yo también soy de los que miraba Magic cuando era chico. Mi primer manga fue Evangelion de Ibrea. Entonces, en ese sentido, de hecho, en general cuando hace una investigación histórica tiene que ser archivo. Mucho de este archivo lo tenía en mi casa, ¿no? En una caja, las revistas Láser, las revistas Nuke. Entonces, bueno, ese fue como la entrada. Después, por el otro costado, más intelectual, académico, si se quiere, me interesaba el tema, uno, porque es un tema que no está muy estudiado en la academia. En general, la cultura masiva en los últimos 20 años se ha empezado a trabajar más, pero especialmente cosas importadas, todavía es algo que genera un poco de resquemor. Y porque me parecía que es un tema que permite mostrar las complejidades de la circulación de la cultura masiva, ¿no? Todavía pervive cierto sentido común de la invasión, ¿no? De hecho, cuando apareció el manga... La invasión, ¿qué sería? Que de Japón un día dijeron, vamos a llenar el mercado argentino de manga y anime. Y que se lea eso, a ver, Sí. no cómic argentino, supongo Claro, que esa claro, sería la otra, claro, porque esa claro. parte viene con eso. Claro. vienen estos y... Que en Argentina ese discurso si bien permea desde la década del 70, en los 90 toma más cuerpo, digamos, por el contexto de que la industria argentina de la historieta estaba ya en las últimas, después de muchos años con los 90, Menem 1 a 1, importaciones, y vos ibas a la comiquería, bueno, la paradigmática de la época es Camelot, pero había otras más. Sí, aparece mucho Camelot en este libro. Mucho chisme, ¿eh? Mucho Sí. Mucho Mucha chisme. chismografía. Chisme de comiquerías. Bueno, Hay que esa decir. es la parte no tan académica, pero me pareció Sí. interesante, ¿no? Que podía enganchar al Es lector. que yo primero cuando recién me habló este libro, me imaginé que iba a ser más eso, más como el relato, este fue el primer manga que llegó, como el relato más chismográfico, y después me encontré con otra cosa, eso fue lo que me Pero sorprendió. los chismes tenían que estar Obvio, también, ¿no? Fue una cuestión de prejuicio, no sé por qué Claro. tenía esa idea en la cabeza del libro. No, es que es cierto también que las pocas cosas que se han escrito hasta el momento tienen ese registro, Claro, digamos. puede ser por eso, sí. Claro, entonces esto, digamos, esta idea de que en ese momento se hablaba de la invasión, especialmente porque muchos artistas, yo cito ahí mucho la deposición de Meglia, ¿no? Carlos Meglia, el dibujante de Cyber Six, ¿no? Que Sí. tuvo en su momento una serie de televisión con Carolina Peretti, Sí. Los que tengan cierta edad se lo van a acordar. Sí, lamentablemente. Y él estaba muy enojado porque él trabajaba para Europa y en Dragon Ball también estaba teniendo mucho éxito, sobre todo en España. Y entonces le estaban dejando de pedir laburo. Entonces era una cuestión personal esta idea de, bueno, los japoneses nos invaden y nos están sacando Sí. el laburo, ¿no? Casi como el episodio de South Park, ¿no? ¿Viste? Quitan trabajo. A ver, hay una cuestión que es cierta, que es la industria de la historieta en la Argentina, como nos la contó hace un par de semanas Asturain en la época de Oestergel. En los 90 llega a su fin de esa manera, o sea, como una cosa masiva en los kioscos, con un montón de encargos pedidos, ¿no? Con grandes editoriales que editaban a lo loco.
Y esto se da medio en paralelo con Bueno, yo creo que también tiene que ver con que eran los 90 y estaba el auge importador, digamos, que eso favoreció. Claro. No es la condición, es como la condición de posibilidad, no es lo que. Y además es una cosa explica, medio cíclica también, porque el primer golpe a la industria argentina de la historieta fue la importación de las revistas de Novaro, que eran de superhéroes, De México. que los que tengan cierta edad también se la van a Claro, acordar. México, sí. De hecho, la mayoría de la gente, la generación de Andrés Acorsi, comiqueando, ellos son fanáticos de los superhéroes por esas revistas. Y eso, digamos, es una cosa que en Argentina es cíclica, lo sabemos, ¿no? Ahora, Claro, lo que vos te encontrás, no digo para completar esta idea, lo que vos te encontrás es que efectivamente no es que los japoneses estaban pensando en la Argentina, de hecho no sabían ni dónde No. quedaba en el mapa, más o menos, Claro. No. sino que desde acá hubo una decisión de determinados actores culturales de decir, vayamos a buscar estos productos culturales y traigámoslos acá. De hecho, eso es algo que se repite en todos los casos, ¿no? Ajá. En la industria japonesa, los que conozcan algo de Japón, es un país chiquito, pero muy grande en el sentido que son 150 millones de personas, eran, ahora cada vez son menos. Entonces es muy autosuficiente y nunca les interesó exportar en el sentido como si puede ser, no sé, Hollywood, la industria norteamericana. Sí. Entonces, tanto cuando el anime y el manga llegan a Europa a final de los 70, principio de los 80, después en Estados Unidos con el éxito de Akira, que es un poco el principio del libro, y ni hablar en Argentina, que es un mercado chico, que para ellos es un error de redondeo lo que le puede pagar Ibrea o Panini. Es así. Entonces, ellos no tenían ningún tipo de interés en invadir el mercado, sino que es como vos decís, a mí me interesaba esto, mostrar estos actores que a veces están invisibilizados y que son los agentes que ven una oportunidad de negocio, muchas veces también movilizados por el fanatismo, ¿no? Una mezcla de las dos. Una mezcla de las dos cosas, aunque en general yo lo que encontré es que los que terminan teniendo éxito y sobreviviendo en el mercado son los que son un poquitito más empresarios que fans, ¿no? Viste, en general los que son fans se terminan, digamos, porque al final del día es un negocio también, ¿no? Ujú. Y entonces son ellos los que se movilizaron. Y otra cosa que encontraba, que es también como la apuesta teórica del libro, si se quiere, es que cuando uno está tan lejos como en Argentina, no solamente en términos geográficos, que es cierto, pero también en términos de uno no es el primer mundo, no está en Europa, como que tenés que pasar por postas, ¿no? Entonces yo lo que encontré es que el manga y el anime llegaron a Argentina con una suerte de pasamanos, ¿no? Primero se editaban las cosas en Estados Unidos, después eso se editaba en España, en español, y después eso llegaba a Argentina como saldos, ¿no? Ujú. Y ahí hay también, por ahí lo que le puede interesar más al fanático del manga y del anime, es que hay como un recorte ahí, ¿no? Porque qué se edita es una decisión, especialmente con el manga y anime que hay tanto. El otro día estaba dando una clase y me hablaban de Mafalda y una colega me decía, claro, porque el anime no es tan costumbrista como la historieta argentina. Yo le digo, sí lo es. Claro. Pasa que eso no nos llega. Por ejemplo, Sasae-san, que es el manga, es el anime más largo de todos los tiempos, es un manga que empezó en los 40 antes que Astro Boy, y es sobre una ama de casa que digamos que tiene que llevar a la familia adelante, qué sé yo. Es una suerte como de Mafalda de japonés, y eso acá no se conoce, Ujú. porque pasamos por un filtro que es interesante eso. Los que descubren en Estados Unidos el anime son los fanáticos de la ciencia ficción, de tipo Battlestar Galactica, Star Trek. Entonces ellos son los que ven primero, no sé, Capitán Harlock, ven Sí, a buscan lo que sea Akira. de Es ese ese tipo. filtro. Claro, pasan por ese filtro y a nosotros nos llega eso y da la sensación de que el anime es eso, ¿no? Solamente eso, claro. Y además entraba en una mirada estereotipada de lo que era Japón, que era un país, ¿no?, de alta tecnología, posapocalíptico, porque Con las bombas. ellos les habían tirado las bombas nucleares. Entonces como que cerraba todo, ¿no? Pero bueno, con la aceleración de la globalización y ahora muchos años después, ahora es más fácil acceder a absolutamente todo, ver un panorama más completo, ¿no? ¿Y por qué crees que acá en Argentina pegó tanto el anime y el manga? Si en realidad llegaron a la vez, quizás también los cómics de superhéroes en los años 90. A ver, entró todo en Argentina. Pero el Sí. manga yo creo que pisó más fuerte y hoy es algo que se sigue manteniendo, digamos. Vende mucho más los mangas que los cómics de superhéroes más clásicos. sí. No, Estadounidenses, sí, sí. completamente. De hecho, como que llega a todo, pega en todo el mundo el manga, el anime, de manera casi, no simultánea, pero medio como escalonado, primero en Europa, después América Latina y último Estados Unidos, que es interesante, ¿no? Porque ellos son como el centro, pero Sí. llegan últimos a la moda. Y esto que vos decís es interesante. Yo levanto una cita de la primera comiqueando en el libro, que es del 94, ¿no? Y ahí a Corsi, como totalmente vindicado, diciendo se reían de nosotros porque leíamos superhéroes,
y él está hablando más que nada a la gente de Fierro, ¿no? Ustedes que le gustaba el La cómic. primera Fierro. La primera Fierro, ¿no? La que empieza en el 84 y Claro. termina en el 93. Claro. Ustedes- Claro, ellos eran los cultos. Claro, y se reían de nosotros porque en ese momento era el momento de más auge de los superhéroes, ¿no? Ajá. Pensar, no sé, Pergolini hablando de superhéroes en la rock and pop, las películas de Tim Burton, las revistas de perfil, y él, totalmente como diciendo, triunfaron los superhéroes. 3 años después los superhéroes no existían más y el manga se lo había comido No, todo, y ¿no? es interesante ahí la pica que vos contás a través de la prensa especializada, porque vos mencionaste comiqueando versus la primera Fierro, pero después viene comiqueando versus láser, ¿no? Y en la pelea por defender una determinada línea, que es la línea más de importación de Estados Unidos, versus los que traen a Japón. Y en todo esto se estaban perdiendo un factor fundamental que vos lo mencionás en el libro reiteradas veces, es un análisis sobre todo al final, que es el rol de las mujeres y del colectivo LGTB, que fue un factor clave para el boom crecimiento, para el del manga y el crecimiento. anime, cosa que en las historietas por lo menos no pasaba tanto No, con DC o no Marvel. pasaba. Era como, bueno, chabones haciendo historietas para chabones, y en este caso, bueno, el manga abría una oportunidad a un montón de mujeres y de disidencias que era como, che, me siento identificado con esto. ¿Cómo es ese boom? No, y ese rol? es completamente así. De hecho, eso también es una de las razones por la cual es un éxito en todo el mundo, digamos, porque esto de que nada más los hombres, o mayoritariamente los hombres leían historieta, era algo que era en todo el mundo así, ¿no? Claro. Y el manga el manga y el anime le abre las puertas, especialmente cosas como que es, bueno, la peculiaridad de la industria japonesa, a pesar de que ellos son una sociedad muy machista todavía hasta el Sí. día de hoy, Sí, sí. ellos, por una cuestión de la evolución del mercado editorial, ellos siempre tuvieron una oferta destinada a las mujeres de historieta, ¿no? Como en Argentina podían hacerse, no sé, las revistas Para Ti o lo que fuera. No, bueno, y tenías intervalos. Acá en Argentina había también, ¿no? Sí, Bueno, en los historietas, 50, ¿no? claro. De hombres y de chicas. Claro. Sí, y eso después como que se Sí. quedó en el camino, en Japón se desarrolló, especialmente en los 70, cuando las mujeres empezaron a hacer historietas, las Claro. primeras historietas Yojo las hacían varones, como Tezuka, por ejemplo. Y entonces eso fue una revolución en todo el mundo, y acá también, especialmente Sailor Moon, después vino Sakura, esas son como las dos más grandes, y eso generó un público de mujeres, que de hecho yo no llegué a ver esa etapa por una cuestión etaria, pero leyendo las fuentes, la revista La Comiqueando, La Láser, se ve marcadamente como la convención de la época, que era Fantabaires, ¿no? Empezó en el 95, 94. Sí, claro. Eh, ¿Qué y- recuerdos? Y ahí comentan como que en las primeras 2 o 3 eran todos chicos Ajá. que eran fanáticos de los superhéroes, querían ser dibujantes, y como para el 98, 99, 2000 se había completamente vuelto irreconocible. Hay una explosión de Sailor Moons. Hay una explosión de Sí, Y de Sailor- cosplay, que era una cosa que no se y veía de al comienzo. cosplay. Bueno, la cultura del cosplay es algo también que de alguna manera atrae a las chicas, ¿no? Y además, bueno, esto que no estaba este prejuicio, ¿no? Porque también uno ve cómo trataban a las chicas por ahí cuando escribía alguna revistas tipo comiqueando, y era una generación, bueno, yo siempre recorro la imagen de la serie esta, la de Big Bang Theory, ¿no? Cuando entraba Peña a la comiquería, entonces el manga genera otro ecosistema, y las mujeres son el 51% de la población del mundo, o sea que Ujú. claramente cambia las cosas, y eso fue como una cosa que no hubo vuelta atrás. No, y es interesante también como contaje, no sé, la revista Láser, que era la revista de Oberto, ¿no? De Ibrea, no les da ese lugar a las mujeres. Por más que empiezan a registrar, que de pronto tienen en los correos de lectores, en las cosas que armaron la internet antes de la internet, decían, ¿no? Sí. Esa cosa que armaron de que recibían mensajes. Había un montón de mujeres, pero no le terminaban de dar ese lugar. No había muchas redactoras, no había mucho. Y el tono, generalmente era un tono muy masculino, ¿no? Y muy, Sí, sí, vamos a sí. decirlo, pajero, ¿no? Total. Es raro igual, ¿viste? A veces que con la mirada de hoy se condena al láser por lo que era, Ujú. pero es cierto también que, bueno, pensar cuál era la época, era un espacio raro, porque como decía vos, no había internet, no había foros, entonces era un espacio de intercambio, ¿no? Y a veces tenían charlas ahí que está muy buena, si alguien la quiere buscar, está colgada en internet, es una nota que escribió Mariana Enríquez para Página 12 en esa época, en el 99, Sí. y ella comenta un poco cómo era el mundo, y levanta como correos de la láser, y muchas veces los comentarios más fuertes, incluso homofóbicos, eran chicas adolescentes, porque era el sentido común de la época, Claro. pero también era cierto que era un espacio donde se podía hablar de esas cosas, que era novedoso, donde las mujeres tenían lugar para hablar, pero es cierto que la revista no supo reaccionar. De hecho, eso no se puede afirmar de manera fehaciente, pero vos, recuperando las cosas que va diciendo Berto, vos ves como que va cayendo un poco la cantidad de lectoras. Por ahí la revista arrancó mitad y mitad y terminó 75-25, que ya Claro. era un montón.
pero era menos. Claro. Y de hecho la revista después cambia. Y es interesante eso, que la última época de láser, que casi nadie la leyó porque ya existía internet, ¿no? En esa época la mayoría eran chicas que lo hacían, y eran chicas que habían crecido leyendo la revista. Claro. Pero bueno, no fueron suficientemente rápidos, digamos, eso fue 10 años después. Claro, pero ahí se vio el cambio y... Sí, y eso en paralelo también produjo que también creciera mucho el tema de las editoriales independientes, que las mujeres, sea como esto de lo que vos mencionás como prosumidor, que es productor y consumidor al mismo tiempo, que es como, bueno, no me das un lugar en esto, me lo voy a hacer yo. Y así es como arranca también las editoriales de mujeres, que comentábamos fuera del aire, que hay un montón que no conocíamos, yo tampoco, ¿no? Que no tenía idea, por ejemplo, que en el libro mencionás que es muy interesante, que de hecho queremos invitar a varias aquí también. Vamos anticipando. Sí, total. Yo lo que te quería preguntar es, ¿qué fue lo que más en toda esta investigación, cuánto tiempo te llevó primero? Y creo que lo empecé más o menos a escribir durante la pandemia y lo terminé a final de 2023, mediados, sí, más o menos. O sea, Claro. que sí fueron 3 años. ¿Y qué fue a vos lo que más te sorprendió de la investigación? Bueno, esto que estamos comentando acerca de las chicas es interesante porque como que yo nunca lo había percibido hasta que encontré un paper de una norteamericana que hablaba del efecto de Sailor Moon en Estados Unidos. El efecto más evidente, por ejemplo, los que miren dibujos animados, es Steven Universe, por ejemplo, toda esa generación. Sí. Claro. O la película de Pixar, esta Turning Red, la de la chica que se transforma Sí, en panda, está hecho por una generación de artistas que se crearon mirando anime claramente. Y eso me hizo pensar después, cuando fui a Alemania, en Alemania todavía es más marcado. En Alemania, no sé, el 75% de los lectores de manga son mujeres. Es a inverso que acá. Mirá. Entonces eso me hizo como ese extrañamiento, me hizo volver a ver donde yo había venido y notar esto que no lo había percibido. Y hay un tema con que a qué se le da lugar, no se le da lugar. Vos haces todo un análisis de la segunda etapa de Fierro y de lo que es el surgimiento de lo que acá conocemos como Nueva Historieta Argentina. Y cómo de alguna forma reaccionó. Yo esto nunca había juntado, pero eso me interesó también mucho la parte más académica del libro. Nunca había juntado la irrupción del manga con cómo se construyó la nueva historieta argentina después de la época industrial, digamos, de los 70, 80. ¿Nos querés contar un poco de eso? ¿Qué te encontraste? ¿Qué es el canon? ¿Qué está fuera del canon? Sí, bueno, eso también fue una suerte de sorpresa de alguna manera porque, bueno, yo había leído la Fierro, la de esa época, empecé, de hecho hice un caminito también medio excéntrico que es medio a contrapelo del sentido común. Yo empecé a leer historieta argentina porque la editó Ibrea, ¿no? Cuando sacó el libro de Salvador Sáenz, Legión, Claro. me gustó y después encontré una Fierro que tenía tapa de Salvador Sáenz y así entré, ¿no? Y después, bueno, encontré a, no sé, a Dora de Minaberri, cosas que me encantaron, Claro, ¿no? sí, sí. Y también, bueno, como siendo un consumidor de esa época, eran como mundos que no había cruzado. Que no había conexión, sí. Y cuando empecé a hacer el relato, digo, pero para, estas dos cosas coexistían, ¿y por qué no había un reflejo de eso acá, no? Porque quizás en esta cuestión de la historieta argentina y de crear como una cosa medio como cerrada, por ejemplo, en la Fierro original sí había historieta francesa o norteamericana a veces, ¿no? ¿Por qué por ahí se le había podido dar lugar a historieta a manga o quizás historieta argentina estilo manga? Y ahí encontré el trabajo, en ese sentido me apoyó muchísimo el trabajo de una investigadora que lamentablemente falleció hace poco, Mariela Acevedo, que ella sostiene una tesis doctoral, la pueden buscar, porque está en el repositorio de la UBAS, analizando la Fierro, en una clave más de crítica de género, de feminista, y ella señalaba esto, entonces Sí. yo me La he dado Fierro, cuenta. yo esto lo vi porque cuando empezó el programa me puse a revisar Fierros para pensar entrevistadas. Lo primero, y lo digo con mucho dolor porque hay gente que laburó conmigo y labura ahí en página, digo, no, pero no había una autora, no hay una, no hay una. Ya se Buscá, pasan los números y los números y no encontrás una firma Sí. que sea una mujer. Esto me acuerdo que lo hice al principio del 2020, al principio de Cosa Ñoña. Sí, completamente. Así que, sí. Y bueno, Al fin alguien lo dijo. claro, no, y ahí conecté eso con la cuestión de, claro, y además las chicas hacían manga, entonces es que es casi como una doble ofensa, ¿no? Incluso se podría decir, no las invitaban no porque eran mujeres, sino porque hacían manga, y ellos no le querían dar lugar a eso porque había una idea de que la historieta argentina era una cosa específica, que era ese estilo más, ¿no? Como, bueno, sí, más pensando en la Fierro, la primera, ¿no? Pero hay mangakas argentinas. Por supuesto, y de hecho yo diría que están bastante parejos en la cantidad de gente que dibuja manga en Argentina. De hecho hay más, si vos ves hicieras como un censo de la historieta argentina en general, la proporción de mujeres es menor que si vos haces un censo del manga argentino, las mujeres son mucha más.
y algunas que son muy buenas. Y en ese sentido tengo que hacer una autocrítica a este programa. Nosotros también entramos un poco en esa. Es decir, uno mira la historia de entrevistados, hay un montón de entrevistadas que hemos traído y de autoras de historieta que hemos traído a este programa, pero va más en el registro del canon, digamos, de lo que nos quedaba por fuera, y por eso también en los próximos programas vamos a tratar de remediar esto. Un montón de pibas que están haciendo manga y que nosotros por ahí ni las conocíamos. Ya ni siquiera es que no las invitamos porque no queríamos invitar, nos dijeron, che, ¿quieren? Y le dijimos, no, vos no porque hacés manga. Eso no pasó. Pero sí, no las teníamos en el radar. Entonces para mí es interesante repensar esa estrategia de entrevistas. Si bien, porque acá tenemos a Supermercado, me acordé cuando estaba lleno de libros, y Suki nos decía, yo me formé con Sakura y me formé con tal, y me formé con tal anime y con tal manga. Y claro, y ahora lo pienso y digo, claro, estaba en la formación de ella, por más que no la invitamos como una artista vinculada a lo japonés, sino por otras cosas que hizo ella, ¿no? Bueno, ella es un caso interesante y la retomo al final del libro porque me parece que ella es parte como de una segunda generación de artistas que ya se pueden despegar un poco también del manga. La primera generación es digamos que intenta más como imitar o remedar lo que les gusta, ¿no? Claro. Y acá hay una segunda generación que logra tomar cierta distancia, tomar partes del manga, pero también de otras fuentes y generar una síntesis más novedosa. Y en ese sentido también hay un libro que publicaron la gente de un blog que se llama Cinerama, que está bueno, se lo recomiendo. Ellos publican como una especie de fanzine digital que se llama Hora 4 y hay muchas chicas que dibujan manga ahí, y publicaron un libro que se llama Hoy, que es un socotroco así con todos los participantes, con toda la gente que participa ahí, como muy como un pantallazo de la historieta independiente argentina. Y vos empezás, yo hice el ejercicio de mirar eso y hay algunas historietas que es muy difícil decir esto es manga, no es manga, como que ya la línea se va borrando, porque a medida que pasa el tiempo, la gente que empezó a leer historieta o se socializó en la historieta y en la animación en los últimos 40 años, medio que es inescapable el manga y el anime. Entonces en alguna parte está, algunos es más evidente, en otros es menos, pero se vuelve algo que ya eso también, hablando de la cuestión de la circulación y eso, se vuelve algo que es como querer tapar el cielo con las manos, digamos, y querer ir contra eso, porque está ahí. Después está lo que se hace con eso, se lo apropia, lo podés trabajar, hacerlo, decir lo que vos quieras, ¿no? ¿Y crees que también ese taparlo tiene que ver con una estigmatización del mundo otaku, del manga, el anime, de que también, no sé si notas alguna diferencia de la audiencia de los 80 a los 90 con la de hoy en día, si está mejor visto o sigue igual, como que viste que hay una estigma ahí en el otaku que creo que hoy por hoy, opino yo, que ya está mucho más normalizado. Igual es loco, porque muchos de los que discuten eso crecieron también con Sí, Magic Kids y con obvio. Locomotion después. Pero es esto de decir, Y forma parte de su historia. la puja del historietista contra el mangaka diciendo como vos consumís manga, que es para boludo, medio como una Sí, cuestión sí, así. es del y el mercado, el es del historietista es como mercado. yo soy culto y bueno. Sí. Es el crees que mercador sí, versus claro. el arte, sería Sí. la idea. Sí, no, en ese sentido, para adentro creo que todavía hay como un prejuicio con el manga y de pensarlo también como... Igual creo que lentamente está empezando a cambiar eso en el sentido de que están empezando a editarlas el manga culto acá también, ¿no? Tal cual. Porque sí. también es cierto que uno dice el manga y es como decir historieta, Sí. no es lo La mismo. literatura universal, más o menos. Claro, una cosa es Batman y otra cosa es Fun Tal cual. Home de Alison Bechdel, digamos, y las Claro. dos son historietas norteamericanas. El manga pasa lo mismo, ¿no? Sí, totalmente. Y después con respecto al otaku es algo raro también, ¿no? Yo tengo colegas que trabajan más la parte sociológica, etnográfica, ¿no? De los otakus, y ellos también tienen como una postura más de que todavía siguen siendo medio paria, pero es muy extraño, porque por un lado es una cosa bastante mainstream, ¿no? Vas al cine y están pasando la película de Kimetsu no Yaiba, ves remeras por todos lados, entras a las librerías de cadena y hay más manga que libros. No, y además, el otro día vinieron los de Omnipress acá, ¿te acordás? Sí. Y nos dijeron, mira, nosotros tenemos muy dividido la audiencia, o sea, nosotros traemos historieta norteamericana y la consume un público que va del 35 para arriba, Sí. ¿no? Sí. Y traemos manga y la consume un público que va de los 15 a los 35, no sé, Y vende a los mucho más el 25. manga. Y vende Sí. mucho más el manga, pero o sea, Sí. está como muy dividido en edad, digamos, manga es para este público joven Sí. y historieta yankee es para los viejos de mierda como En nosotros. general, ¿no? Sí, Obviamente, es obviamente, una pero generalidad, digo, claro, pero decía sí. como como que Sí, había sí, dos sí. grandes Sí, públicos. no, completamente. Y de hecho,
uno de los... Lo tenían re claro ellos eso. No, es que uno de los como de los grandes, las cosas más poderosas del manga a nivel mundial es la capacidad que tiene de generar nuevo público constantemente, ¿no? O sea, porque estamos hablando de que la gente que miró el Magic Kids ya está en los 40, la gente que miró Robotech ya tiene 50, pero siguen apareciendo chicos que lo leen. En cambio, la historieta de superhéroes es medio como que no pudo hacerlo. Le cuesta mucho más y por eso a veces intenta esta cosa de, bueno, arranca Batman otra vez, ¿no? Sí, Desde el sí. número 1 para ver... Reciclar todo constantemente. Sí, claro, entra alguien joven, no que dice, no me tengo que leer 800 números para entender nada de qué va Batman. Y aparte fascinante porque habiendo pasado por 15, 20 años de dominio completo del universo Marvel en el cine, como que no logró llevar esa gente a las historietas, ¿no? Que es muy interesante. Es En una cambio, falla grande, claro. Claro, que la verdad que tú nunca encontré una explicación convincente, digamos. En cambio el anime sí puede, es como un tubo, digamos. Empieza a ver el anime y va al mango. Bueno, Diego, querido, la verdad que nos entusiasmó mucho tu libro, nos dejó Tengo un una montón... última pregunta. Dale, una pero última cortita, pregunta. cortita. Sí. Perdón, la última. Perdón, Por Leo. favor, no, Perdón, Dale. perdón. Quiero manga y anime favorito que recomiendes. Qué difícil. Hoy, que sí, te venga sí. hoy a la cabeza. No, bueno, tengo puesto una remera de Dan Dan, es Sí, uno sí, de los sí, libros claro. que más me Perfecto. gusta ahora. Hoy está full eso. Claro. Sí, Sí, en me el cine gusta también. mucho, pero creo que sí, el favorito está compartido entre Slam Dunk y One Piece. Son mis dos Claro. de los Ajá. favoritos. Buenas. Bien, dice, ¿qué Buenas. prueba? No, yo soy Evangelion, pero. Bueno, Yo soy y- Evangelion. Yo soy Evangelion. Y anime te diría que probablemente sea Evangelion, es una Claro. cosa que te marca. Y nos marcó, sí. Y en ese sentido podría recomendar, estoy viendo la nueva serie de Gundam, Sí. que está esta hecha, que es está Ryu, hecha que por... alguien se cayó arriba del teclado y salió la parte de atrás del... Claro, y está hecho por Estudio Kara, que es el estudio de Hideaki Anno, el creador de Evangelion. Sí, y sí, esa la quiero ver. es básicamente qué pasaría si Gundam lo hiciera el creador de Evangelion. Bueno, es eso. Ya me la vendiste. Hay entrevista y recomendaciones. Ya está. Fantástico. Listo. Bueno, Gracias, Diego. esto No, es por favor. Cosa Ñoña versión Otaku.